Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video haré una crítica al youtuber Rob Papersheet. Esta crítica será diferente a todas las hechas por los youtubers que Rob Papersheet reaccionó. Esta vez verán una crítica con guión, con cortes y fijando la vista a la cámara y no a otras partes, como era el caso de otras críticas a las que Rob reaccionó. No pretendo monetizar este video, ya que en lo personal no me agrada la idea de lucrar hablando de otras personas. Pero aún así quise hacer esta crítica para darle a YouTube una crítica a Rob Papersheet mucho mejor estructurada y con argumentos sólidos, ya que considero que no ha tenido posición real en YouTube. Al igual que también considero que él tampoco ha representado una oposición real hacia los Red Pillars. Y toco este punto también para aclarar que esta crítica no tendrá sesgo. Bueno, sin más, comencemos con la crítica. A pesar de que Rob ha negado ser progresista, está más que claro que cuenta con dicho sesgo escuchando sus opiniones en sus videos. Por un lado, deja en clara su creencia en la igualdad de género, pero a su misma vez se ha mostrado en favor de políticas que han privilegiado a las mujeres. Desde quejarse más por un motociclista que trató de regresar a su casa que por el hecho de que unas feministas se apropiaron de una vía pública, hasta criticar el descontento del usuario Joca7207 por las políticas feministas de Claudia Sheinbaum, las cuales honestamente son absurdas al tratar de conseguir que se logre una igualdad salarial a base de forzarla en vez de dejar que fluya libremente por la meritocracia. Cosa muy bien explicada en un video de The Economist, y como bien dijo el buen Agustín Laje, si en verdad existiera esta brecha salarial por discriminación, esto les convendría más a las mujeres, ya que con esto las empresas contratarían a puras mujeres al verlo más redituable que contratar hombres al poderles pagar menos a las mujeres. Pero a pesar de ello, el progresismo ha hecho de las suyas tanto en México como en España, como por ejemplo haciendo que los gobiernos de dichos países conformaran un 50% de mujeres por dedazo y no por méritos. Y es que lo que ha habido desde la revolución sexual de los años 60 y 70 no ha sido igualdad, sino privilegios hacia la mujer. Desde dar a las mujeres en la mayoría de los juicios la custodia de los hijos por default, hasta dar penas menos duras para las mujeres a diferencia de los hombres a pesar de que los dos han cometido el mismo delito. Otra de las cuestiones que me han parecido absurdas del progresismo es la normalización de la violencia de la mujer hacia el hombre, ya que dentro de la cultura popular se ha normalizado el ver como chistoso cualquier tipo de agresión de la mujer hacia el hombre, desde insultos hasta manotazos y cachetadas. Por ejemplo, esto me ha tocado verlo en programas de comedia que parodian a políticos mexicanos, programas en los que muestran que ciertos políticos hombres son maltratados o regañados de alguna manera por sus mujeres, ya que esto lo promueven como algo chistoso. Uso como referencia estos programas porque recuerden que el arte imita la vida, lo cual honestamente me parece muy tonto, tomando en cuenta el hecho de que cuando esto pasa al revés, sí es satanizado. Y además esta satanización me parece absurda tomando en cuenta que todavía se tiene normalizado el que los padres les apliquen un castigo físico a sus hijos como cachetadas, cuando por ejemplo esto le faltan el respeto a los padres, a pesar de que en este caso los niños son considerados más frágiles que las mujeres. Por lo tanto, si los padres todavía tienen normalizado el darle un bofetón a sus hijos dependiendo de la gravedad de algún mal que haya hecho, ¿por qué el caso de las mujeres debería de ser más grave cuando son técnicamente menos frágiles que un niño? Estoy hablando claro desde un contexto en el cual le regresas una agresión a una mujer. ¿Saben? Son ese tipo de cuestiones que me parecen que están completamente desproporcionadas. Como por ejemplo cuando en su momento se volvió polémica el lanzamiento de un videojuego llamado Replay que sacaron en el año 2006. Videojuego que consistía en violar a una madre y a sus dos hijas. Pero irónicamente no se hace el mismo o mayor escándalo por videojuegos como Grand Theft Auto en los cuales puedes cometer delitos más punibles como el asesinato. Digo, tomando en cuenta que históricamente el asesinato ha sido más castigado penalmente que la violación. Otra razón por la cual estoy en contra del progresismo es porque promueve cuestiones completamente ilógicas y hasta anticientíficas, como lo vamos a ver a continuación. Promueven la cultura trans, la cual es completamente anticientífica, tomando en cuenta que genéticamente hablando, lo que determina que seas hombre o mujer son los cromosomas. Si naces con el cromosoma XY, eres hombre.
y si naces con el cromosoma XX eres mujer. Y eso sin mencionar otra cuestión que me parece de sentido común, que es la cuestión de que meten a las personas de esta comunidad en ligas femeniles, teniendo ellos toda la ventaja del mundo por tener mayor masa muscular al ser biológicamente hombres, aunque se crean mujeres. Y esto es irónico, ya que el progresismo se jacta de ser científico. Y hablando de cuestiones anticientíficas, otra cuestión así es el tema de la homosexualidad. Por un lado, Rob le hizo una reacción al youtuber Gibel, al cual lo imitó, haciéndolo parecer como si fuera una mujer y hasta lo llegó a llamar amiga, solo para segundos después llamarlo homofóbico, después de haberle dicho todas esas cosas que pues técnicamente entran dentro de esa categoría, ¿no? Además de inventar falacias como decir que los fans del The Match tenían una homosexualidad reprimida, cosa completamente absurda por donde se le quiera ver, ya que según el psicólogo cristiano James Dobson, confirmó que la mayoría de los homosexuales venían de matriarcados. Esto fue perfectamente reflejado en la primera temporada de la serie de Chucky. Como dije anteriormente, recordemos que el arte imita la vida. En dicha serie, un joven afroamericano que era homosexual tenía en su cuarto cuadros de mujeres empoderadas, mostrando el cómo al no crecer con una figura paterna, terminó agarrando a su madre como su espejo, como su modelo a seguir. Y dentro de ese proceso terminó copiando sus actitudes femeninas. Más, ¿qué no se supone que para que una persona sea homosexual necesita imitar y adquirir actitudes femeninas y gustos femeninos? No por nada dicen que tienen de moda el que las mujeres sean amigas de los homosexuales. Así que por lo tanto, ¿en dónde está la congruencia al decir que una persona como odia a las mujeres termina haciéndose homosexual? Es decir, que termina imitando a la mujer y adquiriendo sus gustos, si se supone que la odia, digo yo. En caso de que se pregunten cuál es mi postura respecto a esta conducta, yo honestamente pienso que la homosexualidad es una conducta insana y disvaliosa. No solo porque la Biblia lo diga, sino porque si aparte no fuera suficiente toda la evidencia empírica de que si la homosexualidad fuera natural, pues habrían mitad homosexuales en todos los países y más sin embargo hay más heterosexuales en su mayoría en todos los países. Y el hecho de que a la mayoría de las personas les disgusta la sola idea de tener un hijo homosexual y de que a la mayoría de los hombres les desagrada la idea de tener amigos gays. Esto a pesar de que en una encuesta del Pew Global Attitudes Project del 2019, la mayoría de los mexicanos dijeron que pensaban de que los homosexuales debían de ser integrados en la sociedad. Entonces aquí van más datos duros. Según datos de la ONU, el 1,6% de la población es homosexual, pero en América Latina el 80% de los casos de VIH los encabezan homosexuales. Según datos de la Fundación LGBT de Madrid, las personas homosexuales tienen el triple de propensión a las drogas que las personas heterosexuales. Tienen 14 veces mayor propensión al suicidio. En Occidente, una persona homosexual vive entre 20 y 25 años menos que una persona heterosexual. Datos de la ONU y del Ministerio de Salud de los Estados Unidos. Una razón por la que pienso que las críticas que Rob le ha hecho al The Match son paupérrimas es por el hecho de que principalmente niega la evidencia empírica de los comportamientos y actitudes que los hombres han experimentado al relacionarse con mujeres. La cuestión de la emocionalidad de las mujeres es una cuestión empíricamente comprobada por las experiencias de los hombres al relacionarse con mujeres. Razón por la que históricamente al hombre se le ponía como el líder de la tribu, de la nación y de su familia. Mas sin embargo, el bombardeo de propaganda feminista a las mujeres, metiéndole en la cabeza esta idea de la igualdad de género, ha dado inicio a este fenómeno llamado guerra de sexos. Lo cual se me hace completamente irónico porque por un lado Rob se rió de Espartaco 18 cuando Espartaco mencionó esta guerra, pero por el otro aceptó un dicho de Maricel que estuvo comprobado estadísticamente de que los hombres se están volviendo más conservadores y las mujeres más liberales. Es por esto mismo que se muestra el disgusto del hombre por el que las mujeres vistan ropa corta o salgan en OnlyFans y el hecho de que las mujeres piensen todo lo contrario respecto a eso, de que lo vean como completamente aceptable y normal.
lo cual genera esos choques en la sociedad. Y hablando de evidencia empírica, a mí se me hace muy chistoso que Rob use el argumento de que la evidencia empírica en redes sociales o en el internet no sea evidencia empírica. Cuando el propio youtuber Dallas Review, a pesar de que no es santo de mi devoción, pero más sin embargo hizo una muy buena crítica a Diego Rusarín, en la cual criticó el hecho de que Diego Rusarín desmeritaba la evidencia empírica por medio de redes sociales. Cuando Dallas lo destruyó diciéndole que el 80% de los mexicanos, según una estadística, contaban con un smartphone. Y por lo general, pues los que contamos con un smartphone, pues tenemos acceso a YouTube y al internet. Por lo tanto, desde esa misma lógica, pues desde luego que pienso que por sentido común, pues es mucho más redituable ver miles y miles de opiniones en el internet a que conseguir una muestra tan pequeñita como lo es salir a la calle a encuestar personas. Y aún así, irónicamente, ni siquiera esto complace a Rob, ya que llegó a tener la osadía de decir el absurdo de que las encuestas de Casaverde eran pagadas cuando dichas encuestas estaban probando empíricamente lo que Rob quiere negar. A esto es a lo que me refiero cuando digo que Rob tiene un sesgo. O sea, es capaz incluso de hasta negar la evidencia empírica, aunque sea de encuestas, cuando la evidencia de esas encuestas va en contra de su ideología, pero por el otro lado es capaz de inventar falacias como esa que inventó de que los que seguían al Temach tenían una homosexualidad reprimida, cosa probada por nada. Literalmente esas eran sus fuentes, créanme. Y luego, por lo general, la opinión popular a las encuestas de Casaverde es positiva, ya que pues no hay manera de negar lo que es más que evidente, ya que pues lo que él dice es, no, pues no me crean a mí, créanle a las personas a las que estoy encuestando. Además de que, por supuesto, las personas que ven las encuestas de Casaverde sienten que hay una correlación entre lo que se ve en las encuestas con la realidad del día a día de esas personas, que ejemplifica muy bien el pensamiento de las mujeres en esos tiempos. ¿Saben a qué me recuerda esto? A la lógica absurda de Julio Astillero cuando negó la evidencia por testimonios de Anabel Hernández, cuando esta evidencia se iba en contra del presidente en turno al que él apoyaba. Pero irónicamente no dijo lo mismo cuando estas pruebas acusaban a un funcionario de un gobierno panista. Además, esto es completamente absurdo, ya que el negar la evidencia por testimonios es negar que existió un holocausto en Alemania, porque es el mismo tipo de pruebas. Honestamente pienso que las mujeres, al menos la mayoría, deberían de reconsiderar su fe, ya que estadísticamente la mayoría de las mujeres de Occidente se identifican como cristianas. Y es irónico que la mayoría de estas mujeres crean en la igualdad de género, a pesar de que en el libro de Efesios 5, entre el pasaje 22 y 24, se especifica que las mujeres deben de estar en sujeción de sus esposos, lo cual se traduce como sumisión. Otro ejemplo es cuando Dallas Review expuso a la novia de Carlos Feria por estar subiendo fotos con ropa corta en sus redes sociales, ya que la Biblia en Primera de Timoteo 2, 9, 10 se especifica que las mujeres deben de estar tapadas, y tanto Carlos Feria como su novia se declaraban cristianos. Hablando de ropa corta, Casaverde expuso muy bien la molestia de los hombres porque las mujeres usen estas vestimentas, poniéndole a una mujer de la calle que usaba un mini vestido, poniéndole como ejemplo una situación en la que su novio estuviera hablando con otras mujeres en plan de amigos, a lo cual mostró rechazo, disgusto de esta chica, lo cual es un reflejo de lo que más adelante voy a abordar más a fondo, que es el individualismo social. El pensar en uno mismo, el pensar lo que siento yo me beneficia a mí, pero valiéndome lo que el otro quiere. Y es un hecho social que la mayoría de los hombres que tienen novia toleran el que ellas vistan con dichas vestimentas por miedo al rechazo social. Con rechazo social obviamente me estoy refiriendo al rechazo social de parte de las mujeres. Otro gran ejemplo de la balcanización social de Occidente que Rob quiere negar. En el libro de la Biblia de 2 de Timoteo 3, 1 a 7, habla sobre cómo las personas en estos últimos tiempos, entre otras cosas, iban a amarse a sí mismas. Y esto es irónico,
Porque primero Rob, en una reacción que le hizo a uno de los videos de Espartaco, decía que las mujeres interesadas representaban un porcentaje minoritario de la población. Pero por otro lado, en un video reaccionando a Maricel, llegó a decir cómo en estos tiempos se glorificaba el individualismo. Otra cuestión que tengo para criticar a Rob es la polémica en la que se metió criticando las medidas de Nayib Bukele, aun cuando en El Salvador ni siquiera está legislada la pena de muerte como en ciertos estados de Estados Unidos. Además de tomar en cuenta de que la mayoría de los salvadoreños apoyan incondicionalmente a su presidente por los resultados que ha dado en materia de seguridad. Otro de los eventos más ridículos de Rob en su trayectoria en YouTube como crítico fue cuando criticó el hecho de que Greenfeeds mostró su visto bueno a un comentario de Maricel en el que ella decía que a los hombres nos interesaban las cosas y a las mujeres las personas, y Greenfeeds se apoyó esta afirmación diciendo que tenía comprobación científica, y Rob, en vez de abrir su mente o de considerar pues la posibilidad de que eso sí pueda tener comprobación científica, lo primero que hizo fue tratar de desmeritar eso sin más, asegurando que lo que decía Maricel eran cosas que se sacaba de su imaginación. Uno de los eventos más ridículos en la trayectoria de Rob como youtuber fue cuando criticó al youtuber Yulai. Lo criticó por ejemplo, en un incidente que hubo en Acapulco, llevar dinero en vez de haberles llevado agua a los damnificados. Otra cosa por la que lo criticó es por haber dicho que, a pesar de haber reconocido que Yulai después hizo que llegara más ayuda poco después, más sin embargo lo acusó de haber querido lucrar con el caso para tener la premisa de ser el primer youtuber en cubrir el caso, cuando para empezar no tiene forma de saber eso, y además de que en lo que respecta a la opinión popular de la gente, lo apoyan y lo ven como un filántropo que hace cosas por la gente. El hecho de que la opinión popular por lo general hable cosas buenas de este youtuber Yulai es para mí una clara muestra de que los argumentos que Rob ha usado para criticarlo son completamente absurdos. Otro de los puntos que le quiero rebatir a Rob es el hecho de por qué pienso que es absurdo el creer en cuestiones como la teoría del Big Bang y la teoría de la evolución, que ha mostrado indirectamente que cree en estas cuestiones por su apoyo al libro de Sapiens de Harari, y por considerar que fue absurdo que Greenpeace dijera que eran tonterías las cosas que el libro de Harari decía. Vamos a partir desde el principio. ¿Por qué creo en una deidad? Para empezar, considero que es demasiado absurdo el hecho de pensar que cuestiones tan complejas como el cómo los humanos funcionamos perfectamente para poder vivir y reproducirnos, para preservar nuestra especie, se me hace absurdo el hecho de pensar que ese tipo de cuestiones tan complejas fueron resultado de un azar. Tan complejas son las cosas que funcionan en este mundo que hasta se le podría atribuir esto al trabajo de un artista. Además de que la teoría del Big Bang es absurda por el hecho de que contradice la segunda ley de la termodinámica, que establece que para que pueda haber un desorden primero debe de haber un orden. Ahora, hablando de la teoría de la evolución, esta teoría es insostenible partiendo desde el punto de vista de que para que algo sea científico debe de ser repetitivo. Para empezar, de ser cierta la evolución, todos los primates se hubieran extinto al haber evolucionado todos a humanos, y todos los lobos se hubieran extinto para pasar a ser perros. La única evolución que se ha podido comprobar de manera experimental ha sido la microevolución en las bacterias. Otro punto para aclarar es de que yo, desde mi perspectiva cristiana, pienso que los seres humanos estamos a punto de cumplir 6.000 años de historia. Y es a partir de este punto que quiero explicar entonces por qué, por ejemplo, hay registros de cosas más antiguas, como lo son la existencia de ciertas especies animales varios años antes de hace 6.000 años. Y esto se puede explicar desde el hecho de que
tomando en cuenta que Dios es el alfa y el omega, el inicio y el fin de todo. Es a raíz de esto que Dios no necesita explicación y esto mismo responde a una pregunta que hacen comúnmente los ateos a los creyentes, que es el ¿quién creó a Dios? Y partiendo desde este punto, también se podría considerar que el tiempo nació con Dios. Y para Dios el tiempo es relativo. Por lo tanto, si en la Biblia dice que a Dios le tomó un día hacer ciertas cosas, y si más sin embargo, aún así la evidencia científica marca que fueron procesos que tomaron más tiempo, esto es una prueba de que para Dios el tiempo es relativo. De hecho, el hecho de que para lo que para nosotros los humanos es mucho tiempo y que para Dios fue poco tiempo, que fue mucho tiempo para nosotros lo que a Dios le tomó poco tiempo crear las cosas, es lo que erróneamente se podría decir que se malinterpreta como evolución. De hecho, hay un conferencista italiano que es ateo y que ha reconocido indirectamente la existencia de Dios, mencionando que la semilla de algo, su información genética era derivada de la información genética de al parecer otra semilla ya existente, mostrando que sí o sí tuvo que haber un cerebro detrás de todo esto, ya que curiosamente este proceso de hacer las cosas, es decir, de crear otras cosas copiando información genética ya existente, es el mismo procedimiento que usan los programadores de videojuegos para programar videojuegos, valga la redundancia, ya que dicen que para programar un videojuego desde cero es muy laborioso y que por lo tanto es más sencillo programar un juego usando un código ya de un videojuego ya existente. Lo cual eso se ve reflejado en que independientemente de que juegues a un videojuego diferente de otro, es decir, de otra compañía de videojuegos, tal pareciera que ciertas mecánicas de juego o que los gráficos son similares. A pesar de que a Aristóteles se le atribuye el descubrimiento de que la Tierra era redonda por medio de los eclipses lunares, el libro de Isaías 40:22 de la Biblia habla sobre el círculo o la esfera de la Tierra. Y este libro de la Biblia fue escrito hace más de 300 años antes de que siquiera Aristóteles naciera. Pero a pesar de ello, la historia universal le quiere dar ese mérito a Aristóteles. Otro ejemplo es el libro de Job 26:7 de la Biblia, en el cual se habla sobre cómo la tierra colgaba sobre la nada. La antigüedad de este libro data de antes del siglo VI antes de Cristo, época en la que ni siquiera existían los telescopios. Antes de seguir, quiero aclarar que si ahora están viendo la cámara un poco más alta, es porque se me estaba acabando la pila, así que tuve que poner unas cosas para que el celular estuviera sobre ellas y abajo estuviera pues el cargador del celular. Bueno, regresando al punto, es por ese tipo de cuestiones anteriormente mencionadas que figuras que se autodenominan de derecha o conservadoras se han autoproclamado como grupos que usan el sentido común, como es el caso de, por ejemplo, Donald Trump, que se ha autoproclamado como el presidente del sentido común. A pesar de que considero que Rob fue doble moral al estar desconociendo el sarcasmo de Greenpeace cuando Rob también es sarcástico, mas sin embargo, Greenpeace tampoco es santo de mi devoción. Una muestra de ello es de que estoy en desacuerdo en su punto de que lo mejor que le pudo haber pasado a los nativos de este continente, América, ha sido la colonización europea. Se excusó diciendo que detuvieron los sacrificios de los aztecas y los mayas a pesar de que eso solamente afectaba a grupos minoritarios de personas, bueno, a pocas personas, siendo más específicos. Y en cambio es un hecho que los europeos colonizadores hicieron más daño del que pudieron haber hecho los aztecas y los mayas con sus sacrificios por la cantidad de muertos que resultaron de esta conquista. Y sí, es verdad, la mayoría de estas muertes fueron perpetradas de manera indirecta, es decir, no los asesinaron directamente, sino que los asesinaron por las enfermedades que los europeos ya llevaban desde su continente de origen. Pero, aún así,
Todo esto se pudo haber evitado si estos colonos no hubieran invadido el hábitat de estos grupos de nativos americanos. El único caso en donde sí han habido muertes directas a estos grupos ha sido el caso de las 13 colonias y de que los nativos de Canadá. Y eso sin contar los daños que han hecho culturalmente estos grupos, como por ejemplo en el caso de los españoles, quemaban los libros que tenían los grupos indígenas de Mesoamérica, porque si mal no recuerdo los consideraban satánicos. Si mal no recuerdo, dichos libros de esas civilizaciones mesoamericanas eran usados para educar a sus poblaciones. Y lo que los españoles hicieron fue quemar los libros y privar a estos grupos indígenas de educación. Los mantenían ignorantes, pues. Y yo pienso que inclusive se puede considerar como una barbaridad esto que dijo Greenpeace, tomando en cuenta que aparte, hasta donde tengo entendido, pues la mayoría de los casos de mestizaje en este continente se han dado por violaciones. O sea, sé que en pocas palabras se podría decir que nosotros, los mestizos, somos productos de una violación. Una de las incongruencias más graves de Rob han sido el haber, por un lado, criticado el capitalismo salvaje, diciendo que el capitalismo no tenía moral y a su misma vez vive de lo peor de este sistema. Por un lado, cobra a sus seguidores para ver videos exclusivos de su canal, algo que no existía antes, hasta donde tengo entendido, mostrando que esto es una forma de lucro, uno de los tantos ejemplos de necesidades que el capitalismo te crea. Y Rob todavía podría decir, no, pero al menos no cobro las cantidades de dinero que cobran youtubers como el Temach, que como parte de una de las modalidades de contenido exclusivo para miembros de su canal de YouTube, está una modalidad en la que pagas unos 10,000 pesos mensuales, si mal no recuerdo. Pero aún así, aunque no cobres esa cantidad, el hecho aquí es de que esta claramente es una necesidad creada. Es absurdo pagar una cantidad de dinero para nada más para ver videos que tú quieres hacer exclusivos. Otro ejemplo de ello es la modalidad online en los videojuegos. Casualmente, al igual que el contenido exclusivo para miembros de YouTube, el juego online, la modalidad de jugar online, antes no te cobraban por ella cuando se estrenó con la PlayStation 2 y la primera Xbox. Pero curiosamente en la era HD de los videojuegos empezaron a cobrar por jugar en esa modalidad online. Al menos en el caso de Sony creo que empezaron a cobrar por ello, a lucrar de ello, usando como pretexto un hackeo que sufrieron en 2011. Otro ejemplo de cómo Rob se beneficia de este capitalismo salvaje que tanto critica es, por ejemplo, sacando clickbaits, como fue el caso de Greenpeace, video en el cual, aunque en un inicio llega a acusar a Greenpeace de ir en serio con lo de cortarle el clítoris a las mujeres infieles, o sea, diciendo que deberían de hacerlo, después, cuando alguien lo increpó diciéndole, oye, pero esto era sarcasmo, al final, aunque no reconoció el sarcasmo, pero lo puso en duda. Y aún así, sacó el video en forma de clickbait, poniéndole en la miniatura que deberían de cortarles el clítoris para hacer ver como si literal lo dijo en tono serio. Es decir, hablando en serio. Yo ya lo he aclarado, los Red Pillars no son santos de mi devoción, pero aún así, al menos les doy el hecho de que son honestos con su materialismo, y el caso de Rob es más farsante al criticar el materialismo cuando claramente se muestra en pro de eso por sus acciones. Otro punto curioso a tocar es mi desacuerdo con el punto de Rob al criticar ChatGPT. Digo, al menos en mi caso personal, siento que es algo que no me afecta porque históricamente he estado acostumbrado a hacer búsquedas de todo en Google, o sea, buscar las cosas de manera individual por mí mismo. Y suponiendo que llegase un punto en el cual ya no hubiesen ese tipo de motores de búsqueda que te buscan las cosas por ti al preguntar por ellas en vez de estarlas investigando leyendo un artículo, aún así yo no tendré problema en hacerlo. Lo sigo haciendo para algunas cosas, pero también uso ChatGPT para que me resuma las cosas. Y en mi experiencia, por lo general, esta herramienta
por lo general no presenta errores, y los pocos errores que ha mostrado los he detectado. Y si aún así, si hay personas que dudan de la veracidad de algo que diga ChatGPT, pues simplemente antes de preguntarle a ChatGPT por algo, pues le pueden pedir que cite las fuentes de lo que vaya a decir. Lo que en cambio yo sí considero que sí hace un daño genuino a las personas es el caso de TikTok, porque esta plataforma malacostumbra a las personas a retener poca información. Esto sin duda se podría decir que explica el fenómeno de la infoxicación, es decir, de cuando las personas al llegarles mucha información de noticias de esto y noticias de lo otro, sienten como que de pronto no pueden retener mucha información. Un claro ejemplo de esto me tocó verlo hace años cuando vi un video de alguien que tituló su video algo así como la mentira detrás de los incendios del Amazonas. Y las personas que lo reaccionaron, en vez de ver el video para asegurarse de ver a qué se estaba refiriendo con eso el título, decidieron luego interpretarlo como si el que hizo el video hubiera dicho, fueron falsos los incendios, no ocurrieron. Y se la pasaron comentándole cosas negativas, diciéndole, oye, pero yo en donde vivo en Bolivia sí me tocó ver estos incendios. Pero es que este es precisamente el problema de que la gente se acostumbra a retener poca información. Que después pasan fenómenos como estos, el hecho de que de pronto sienten que les da flojera ver un video de entre 10 y 20 minutos. Y si no pueden con esto, ahora imagínense con ver un documental y con leer un libro. No podrían. Las películas no cuentan porque eso ya es entretenimiento. Otra cosa a criticar de Rob es su desconocimiento en temas que no conoce, diría Alfredo Jalife. Como el hecho de que malinterpreta que Sansón tenía pelo largo cuando en ningún pasaje bíblico se habla explícitamente de que Sansón tuviera pelo largo. Solamente se habla de que su pelo le daba poderes. Y al parecer también cree la misma falacia de que por estar malinterpretando que Dios al ser amor, porque por lo tanto pues no es capaz de castigar. Esto me recuerda a una publicación de Facebook en la que hablaban, si mal no recuerdo, de una pareja que iba en carro. Y uno de ellos le decía a la pareja, ¿y en dónde dejamos a Dios? Y la otra persona decía, déjalo en la cajuela. Ya después seguían manejando y al final se provocó un accidente, y la moraleja de esa historia de Facebook, creo que era una historia era pues de que no hay que burlarse de Dios, y en los comentarios alguien llegó a poner, no, que Dios es amor. Pero lo que la gente no entiende es de que el hecho de que Dios ame no implica el que no pueda castigar. De hecho, el perdón de Cristo en sí no implica el que Dios ni Cristo nunca van a castigar, ¿no? Pues si fuera así, pues en el libro Apocalipsis de la Biblia no se hablaría de un juicio en el cual se determinará quién va a ir al cielo y quién terminará en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Es decir, que en la muerte segunda quiere decir que van a morir definitivamente los que no hereden el reino de Dios. Otra cosa que expone perfectamente el progresismo de Rob es su negación a abrir la puerta a un debate. Y yo ya lo dije, los Red Pillars no son santos de mi devoción, pero al menos si algo hay que reconocerles es de que abren la puerta al diálogo a través de un debate, como en el caso de J. Red Pill, que abre la puerta al diálogo a través de su podcast llamado Red Pill Podcast, en el cual invita gente de todo, incluyendo hasta feministas. Y son podcasts en los cuales se buscan debatir sobre ideas diferentes que tienen para llegar a un punto en común. En otras palabras, con esto la Red Pill está vendiendo la idea de que ellos son un factor de conciliación. Y lo que el progresismo demuestra con su negación a los debates es de que al cerrar la puerta al diálogo, pues son un factor de división. Además de que tampoco descarto la idea de que Rob haga esto por ser marro, en el sentido y aspecto de que pueda decir, no, pero hacer video respuestas me parece más redituable que hacer debates porque así genero más dinero. Además de que así, por supuesto, tiene más chance de poder planear mejor el cómo va a contestar a una video respuesta, a diferencia en el caso de un debate en el cual no podría, digamos,
tener la eficiencia de poder sostener sus ideas teniendo que contestar algo en ese momento. Lo cual para mí esto refleja en parte inseguridad para sostener sus ideas ante otras personas al hablarles a otras personas de sus ideas. Además, esto prueba el punto de la tesis politológica de Agustín Laje, el cual dice que el progresismo no puede sobrevivir si no es a base del uso represivo de la fuerza del Estado. Y es por esto mismo que los progresistas o es muy difícil que te acepten un debate o tratan de censurar pues las opiniones disidentes. Y hablando de censuras, me parece muy ridículo que Rob trate de negar lo que es más que evidente, que es que han sido las censuras que ha sufrido el Temach por ejemplo, en el programa de Minadas en Canal 22 y la cancelación de un evento suyo en Guanajuato de parte del gobierno que es panista, lo cual se me hace irónico porque Rob, cuando alguien menciona, por ejemplo, el aborto, luego lo liga al panismo por alguna razón, cuando el panismo se ha mostrado en pro de las políticas progresistas que se suponen que son de izquierda, que van en contra de la derecha. Y yo pienso que es precisamente a eso a lo que Espartaco se refería cuando una vez mencionó que España estaba en decadencia. Mientras Rob dijo que él creía que la decadencia era por el mestizaje, yo más bien creo que la decadencia de España a la que Espartaco se refería era la decadencia en cuanto a progresismo. Lo cual es un punto más que lógico, más que válido, tomando en cuenta tomando en cuenta figuras como Irene Montero, quien llegó a decir quien llegó a abogar porque los adultos pudieran tener sexo con niños con consentimiento. Otro punto que me gustaría tocar es el tema del aborto y yo, como ya se han de imaginar por mi visión cristiana, estoy en contra del aborto no solamente por la sencilla razón de que desde el punto de vista científico, lo cual ya está comprobado, es el hecho de que la vida empieza desde la concepción. Y además de que el propio Dallas, él mismo ha reconocido que es pro aborto. Aún así, en un video, él llegó a reconocer que la sola idea de abortar, llegó a reconocer que el aborto, pues, no era algo bonito. En pocas palabras, él indirectamente dio a entender que él sabe que el aborto está mal, además de los testimonios de mujeres que se han arrepentido de haber hecho esa práctica. Otro punto que critico de Rob es su apoyo a que se separen pues los homicidios de mujeres de los homicidios de hombres, justificándolo, bueno, no lo justificó de forma directa, pero sí dio a entender de manera indirecta en una reacción que le hizo al Temach, eh, que él está de acuerdo con la idea de que se traten los feminicidios como un caso diferente, usando de excusa el hecho de que no, pero es que como los hombres que son asesinados por otros hombres y por lo tanto de esta manera indirecta, o sea, porque aparte sumándole al hecho de que como se estipula que, como se dice que las mujeres pues son asesinadas por lo general por hombres, pues con estos dos datos se quiere dar a entender de manera indirecta que el hombre es un asesino en potencia. Y esta es una ridiculez que Casaverde llegó a desmentir en un podcast de GAFE 423, usando esa misma analogía con el tema de la prostitución, diciendo, bueno, así como dicen que en promedio quienes más matan son hombres y que por lo tanto de eso se quieren agarrar para decir que el hombre es un asesino en potencia, pues por lo tanto Casaverde usó la misma analogía con la prostitución diciendo que si en promedio quienes más practican la prostitución son las mujeres, de que no por eso se puede afirmar que las mujeres son prostitutas en potencia. Otro ejemplo de generalizaciones completamente absurdas es otra que Roth defiende, la cual es el que existan metros diferentes. Al menos reconozco que él reconoció que esta es una forma de segregación. Pero aún así es absurdo el justificar esta segregación nada más por unos cuantos pervertidos que se les ocurra pasarse de listo con las mujeres. Además de que me parece un gastadero de dinero absurdo de parte de los impuestos de los ciudadanos. Aparte de ser algo que nadie pidió, ya que hasta donde tengo entendido al final del día la mayoría de mujeres siguen usando el vagón mixto y no el vagón exclusivo de mujeres.
E igual, el acoso no solamente puede ocurrir de hombre a mujer, también puede ocurrir de mujer a mujer, y en ese caso, pues, ¿qué es lo que harían? O sea, por eso digo, es una solución muy reduccionista. Y es precisamente esto mismo, lo cual explica el por qué no han podido bajar los feminicidios y todo tipo de crímenes contra las mujeres, porque nunca se van las causas reales. La causa a la que se va es una causa que es un mito, el cual es el mito de que se les asesina por el simple hecho de ser mujeres, cuando no hay ninguna manera de sustentar esto, no hay ninguna manera de sustentar que todos los casos o que el 99.99% de los asesinatos a mujeres han sido porque porque dicho hombre odiaba a las mujeres desde chico o algo así, pueden ser múltiples factores. Y es precisamente por esto que Agustín Laje llegó a comentar que el feminismo realmente era una ideología que segregaba al hombre, que no buscaba igualdad, pues. Otra de las cuestiones que me parecen completamente absurdas por parte de Rob es el hecho de afirmar que por el simple hecho de que una mujer asuma un rol tradicional y el hombre su rol tradicional, de que ya nada más por eso la esposa de un hombre pasa a ser su mamá dos, pues no veo cómo, porque para que esto fuera así, pues además de la mujer hacerle todo lo de la casa, pues tendría que mantenerlo económicamente y pues en esos roles tradicionales, pues el hombre es el que la mantiene, así que pues no veo cómo puede ser su mamá dos en ese aspecto, la verdad, pero bueno, son de esas lógicas de los progres que no entiendo, la verdad. Y luego no entiendo por qué Rob dijo que Hoka 7207, si mal no recuerdo si se llamaba, estaba en favor del statu quo por su ideología. Ya que se supone que los gobiernos occidentales lo que han venido haciendo desde la revolución sexual de los años 60 y 70 ha sido promover políticas progresistas como las feministas. Así que por ende, pues no veo el cómo el machismo pueda ser parte del statu quo. Y además, ¿qué no se supone que si según Rope el statu quo es perpetuar la miseria humana? Entonces, ¿qué no es más lógico pensar de que es por eso mismo que se promovió en parte el feminismo? O sea, para duplicar la fuerza laboral, la industria laboral, valga la redundancia, en lugar de seguir manteniendo a las mujeres en la cocina, porque digo, o sea, si el fin es perpetuar la miseria humana, pues a mí me parece más lógico, pues, la idea de duplicar la fuerza laboral metiendo a las mujeres en el mercado laboral para así tener más gente a la cual explotar, digo yo. Y me gustaría finalizar esta crítica a Rob apoyando el punto de Greenpeace cuando dijo que el libro de Harari de Sapiens eran tonterías. Y esa es sería la última crítica que le haría a Rob en el sentido y aspecto de que es absurdo el mero hecho de que te rías de que alguien diga que son tonterías las cosas que dice un libro, de que las personas se pasaron de un estilo de vida más cómodo a un estilo de vida más hostil. O sea, por una cuestión de sentido común, pues no tiene sentido. O sea, bueno, gente, espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su like, suscribirse al canal si quieren ver más contenido. Tengo planeado hacer más videos, como por ejemplo, hacer un video explicando el por qué considero lo que actualmente se le denomina como derecha, realmente no es derecha. Y también tengo planeado hacer otro video explicando por qué yo como cristiano estoy en contra de la Red Pill. Bueno, sin más, nos vemos a la próxima. Adiós.